De versículos, vamos a leer un par de versículos en el libro de Levítico, en el capítulo 19, y vamos a leer dos versículos de ahí. En este capítulo se está hablando de leyes morales, leyes ceremoniales, en otras palabras, un montón de ordenanzas que los hijos de Israel tenían que cumplir, ¿verdad? Y empieza el versículo diciendo: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Aquí ya decíamos, lo que lo han leído, este capítulo está hablando de un montón de leyes de santidad y de justicia, leyes de moral. Si ustedes los leen, podríamos decir que está dando los 10 mandamientos, porque todos tienen que ver con eso. Amén. Mas sin embargo, amados, la palabra hebrea para santo es kadash, que significa ser santificado, ser consagrado o dedicado, o sea, pues estar separado del pecado, separado del pecado y de las cosas del mundo para Dios, para servir a Dios. Amén. Así que Él dice: diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. El pueblo debe de imitar la santidad de Dios, poniendo en práctica las normas que las reflejan. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? De que necesitamos estar viviendo un montón de reglas para poder ser santos, para poder alcanzar la santidad. Y el título que le puse el día de hoy a esta, porque no voy a estar hablando bastante de la santidad, porque ese es un llamado de Dios a su pueblo. Mas sin embargo, no es la santidad a la que de lo que vamos a hablar, sino que de poder nosotros vivir nuestra vida interior. Nuestra vida interior, porque amados, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, algo nuevo nació dentro de nosotros, ¿verdad? Y es una nueva vida, dice que una nueva criatura nace dentro de nosotros. Y esa no es una criatura que nos ha dado el mundo, sino que ha sido una nueva criatura, una nueva identidad en el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Por tanto, ahora nosotros ya tenemos dentro de nosotros una vida que tenemos nosotros que vivir, ¿verdad? Entonces ese es el tema de hoy: vivir tu persona interior, ¿verdad? Y todo esto tiene que ver con vivir de adentro hacia afuera. Amén. Bueno, sabemos, amados hermanos, que Dios no pretende que nosotros luchemos toda nuestra vida o con nuestra propia fuerza para vivir una vida santa. Pero tristemente hay muchos cristianos que piensan así, que no puedes comer esto, no puedes hacer esto, no puedes ir a esto, no puedes hacer esto, y debes de vestir así, y debes de esto así. En realidad, todos esos son unas reglas religiosas que no nos santifican para nada. Entonces, obviamente que todo lo que está dando Dios a su pueblo, a los hijos de Israel, son reglas de santidad, reglas de moral. Mas sin embargo, nosotros ahora ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces es importante, pero el Señor nunca planeó que las criaturas nacidas de nuevo pasen una vida esforzándose
para igualar su santidad. Porque la verdad, está bien, tenemos que ser responsables, tenemos que esforzarnos, tenemos que vivir lo mejor posible, pero eso no significa que nosotros queramos vivir así y hacer obras que se miren buenas para lograr santidad. La santidad del Señor no la vamos a igualar. Con esto no les quiero decir vivan como les dé la gana. Con esto quiero decir que busquemos, si se los digo porque yo también lo he sentido así, que busquemos vivir lo que Dios ha puesto en nuestro interior, en nuestro corazón, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir hablando un poquito más de esto. Esto es como una entrada. Él nunca nos dice en el Nuevo Testamento que debemos obtener santidad trabajando duro en nuestro comportamiento. No, sino que somos santos al momento que nacemos de nuevo. Nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí ya son todas hechas nuevas. O sea, hay una nueva criatura dentro de nosotros, en nuestro corazón. Hay un nuevo ser ahí. Y como les decía, esto es para entrar. Esto, amados hermanos, incluye a esa persona interior que está dentro de nosotros. Las cosas viejas ya han pasado, de aquí, dice, todas son hechas nuevas. Amén. Y eso es ese hombre interior, esa persona interior, esa criatura interior, como usted guste llamarle. Quiero que leamos Primera de Pedro, capítulo 3, del 3 al 5. Fíjense, y aquí, amados, está hablándole a la mujer. Ustedes ya conocen esta escritura. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el que en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Quiero que veamos dos cosas. La primera está diciendo que no se vayan a ataviar de lo exterior, de los peinados ostentosos. ¿Saben qué? Más bien dice, atavíense de lo que está dentro, de lo que es, ¿cómo dice? De lo que es un espíritu afable, un espíritu prudente, sencillo, amable. Dice apacible, dócil, pacífico, porque ese es de cómo Dios quiere que nosotros. Está hablándole a la mujer, mas sin embargo yo lo usé porque tiene los puntos importantes. Si a la mujer le pide que viva de esa manera, a nosotros también. Que vivamos nosotros, que nos ataviemos del hombre interior, de esa nueva criatura. Porque, amados hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos una nueva identidad, una nueva criatura nace dentro de nuestro corazón. Seguimos siendo en el exterior los mismos, todavía nos falta mucho. Por eso es que debemos aprender a vivir nuestra vida de adentro hacia afuera, ataviándonos del interior, del corazón, de lo incorruptible, de lo afable, de lo apacible, para que podamos nosotros ganarle al hombre exterior. Porque, amados hermanos,
el hombre exterior es el pecador. Como dice Pablo, todavía nos hace mucha falta vivir en este cuerpo. Seguimos siendo pecadores porque este cuerpo nos pide, nos exige, y bueno, es bastante lo que tiene uno que buscar dentro de la palabra de Dios para poder vivir nosotros y obtener ese resultado que es agradarle a Dios con nuestra vida cristiana. Dios creó, amados hermanos, en el huerto del Edén, como todos ustedes saben también, al primer hombre a su imagen y semejanza. De igual manera a la nueva criatura que está en cada uno de nosotros, en cada corazón de cada uno de nosotros. Así de que, amados, si viene de Dios, esa criatura nueva que hay dentro de nosotros, esa persona interior de la que menciona Pedro aquí, si Dios nos la dio, es santa. Por lo tanto, ya es santa. Necesitamos que esa criatura, ese bebé que está dentro de nosotros, crezca. Por eso les decía, todas las reglas y todas las obras que hagamos no nos van a santificar. Lo que nos va a santificar es vivir lo que ya Dios nos ha dado y está dentro de nosotros. Se fijan, nosotros tenemos la solución dentro de nosotros. Con fe nosotros podemos llegar a lograr la santidad que se nos pide. No se nos pide que seamos igual. No podemos nosotros ser santos como lo es Dios, pero sí podemos cumplir los estándares que nos piden a nosotros como humanos santificados. Amén. Amados, por eso nos hace partícipes de una naturaleza divina. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esa persona nueva dentro de nosotros. Vamos ahora a 2 de Pedro. Nos vamos de la 1 a la 2. Ahí en el 1, 3 al 4. Y fíjense aquí, Pedro sigue hablando. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amados hermanos, en el verso 3, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por Dios, por su divino poder. Todo lo que nosotros hemos recibido hasta ahora se nos ha dado por su divino poder. Entonces todo es divino, todo es santo. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Las promesas que a veces no conocemos son las cuales nos hacen llegar a ser participantes de esa naturaleza divina. Pero si no conocemos esas promesas, entonces no hay crecimiento, no hay un crecimiento en esa persona interior. Ahorita vamos a llegar al punto, el por qué queremos que la persona interior crezca. Amén. Luego, otra escritura que todos la conocen, 2 de Corintios 15, 17 al 18. Fíjense, y eso se los mencioné hace ratito. Dice,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Amados, para nosotros los creyentes, la santidad ya no es algo que debamos dificultosamente luchar para obtener, sino que es parte del paquete de su santa naturaleza que nos hace partícipes de nuestra nueva identidad. En nuestro interior es parte de quien somos en Cristo. Así de que tal vez usted se pregunte, o tal vez usted pregunte, ¿cómo es posible o cómo es eso verdad si todavía caemos tan fácil en las cosas y en las actitudes y hábitos en contra de la voluntad de Dios? ¿Por qué si tenemos esa naturaleza dentro de nosotros no se manifiestan en nuestro exterior? Si ya tenemos algo bueno, santo, dentro de nosotros, ¿por qué no se manifiesta? ¿Por qué si somos cristianos seguimos siempre cayendo con facilidad en las cosas de la carne? Estas son preguntas muy válidas. Son preguntas muy válidas. Amados, para que ese hombre interior se manifieste, necesitamos, para que todo esto pase y para que nosotros no caigamos tan fácil en el pecado, necesitamos dejar que lo que está dentro de nosotros afecte nuestra alma y nuestro cuerpo. Ahorita les voy a decir por qué. Porque, amados, porque eso es lo interior. Es decir, que dejemos que nuestra nueva identidad, la nueva criatura interior viva. Porque si la tenemos ahí, la tenemos guardadita, de nada sirve. Ahí se va a quedar, ahí va a estar, porque Dios no nos las va a quitar, porque Él ya nos las dio. Sin embargo, está allí. Nosotros no sabemos quiénes somos nosotros todavía, hasta que no dejemos que esa criatura que está, voy a regresarme un poquito. Nosotros no sabemos lo que somos todavía en Cristo, a menos que dejemos que ese hombre interior, que esa persona interior se empiece a manifestar. Entonces, eso es lo que somos en Cristo. El hecho de que hayamos hecho una confesión de fe, una oración, no significa de que ya somos cristianos que manifiestan a Cristo. Vamos a hablar más, vamos a seguir hablando. Miremos lo que Pablo dice a los Efesios en Efesios 4, 22 al 24, por favor. Fíjense, y esto como ustedes ya lo han leído, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojados del viejo hombre. Está diciendo, dejen que esa criatura pecadora, que esa identidad pecadora, dice, que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos, dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Está hablando de que nos despojemos de la vieja persona y que nos vistamos del nuevo hombre según Dios, creado según Dios en justicia y santidad. Amén. Amados hermanos, ¿qué pasa? ¿En dónde vamos? Perdón, ok. Justicia y santidad. Amados hermanos, al nacer de nuevo, el nacer de nuevo es al instante, ¿verdad? Sin embargo, amados, ser renovados en el espíritu de nuestra mente envuelve un proceso que implica, amados hermanos, dedicar tiempo a la palabra de Dios y dejarla que cambie nuestra alma. Y que
está hecha, amados hermanos, ¿cuántos de ustedes saben? Está hecha de nuestro intelecto, de nuestra inteligencia, de la voluntad y de nuestras emociones. El alma se encuentra, amados, en medio de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. El alma es la que decide cómo vamos a vivir. El alma es la que hace esa decisión. ¿Cómo vas a vivir? Dice, conforme renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, amados, empezamos a pensar como lo hace Dios y empezamos a hacer su voluntad. Porque nuestra alma empieza a alinearse con el espíritu, entonces el hombre interior empieza a dominar la carne, que es el hombre exterior, y por lo tanto se empieza a alinear y empieza a cambiar. Entonces podemos nosotros decir que la persona exterior empieza a ser como la persona interior. Es decir, que el espíritu dentro de nosotros empieza a dominar al hombre exterior y entonces se puede ver más. Podemos reflejar más la santidad que ya está en nosotros y que semejamos a Cristo, ¿verdad? Semejamos a Cristo y como hay una, por ahí hay una creo que hay una alabanza que dice, entonces, dice, ¿cómo dice? We start being more like Jesus and little less like us. Empezamos a ser más como Cristo y dejamos de ser menos como nosotros. ¿Se fijan? Pero por eso está diciendo Pablo aquí, vestido de normas según la justicia. A ver, ¿cuál es la otra? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despójense de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice, y renueven en el espíritu de vuestra mente, de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque si usted piensa mal, vive mal. Pero si usted renueva sus pensamientos con unos pensamientos de santidad, con unos pensamientos de justicia, con unos pensamientos que están guiados por la verdad, que es la palabra de Cristo, entonces usted se va a vestir de ese nuevo hombre. Entonces ese nuevo hombre va a salir a manifestarse. Es como vivimos de nuestro interior hacia afuera. El interior es espíritu y el de afuera es carne. Entonces el espíritu viene a dominar la carne y entonces podemos nosotros semejar a Cristo. Ahora miremos lo que Cristo dice también en cuanto a esto. Igual amados, son escrituras que nosotros hemos estado mirando. Vamos a Juan 17 y vamos del 14 al 17. Amados, miren lo que dice el Señor. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Me lo repetimos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Amados, el Señor Jesucristo se encuentra orando por sus discípulos diciendo, yo les di tu palabra. Yo les di tu palabra. Y luego, ¿qué más dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amados hermanos, la palabra de Dios es la que nos santifica, no las reglas, no las obras. Más sin embargo, y otra cosa que dice él, fíjense, en el verso 19, yo creo que me fallaron 2 versículos ahí. Déjame leer el verso 18, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, dice, y por ellos me santifico a mí mismo. El mismo Señor Jesucristo
se santifica a Él mismo por nosotros. Dice, para que también ellos que sean santificados en la verdad, en la palabra. Decíamos las reglas, las obras, todo eso no nos van a santificar sino la palabra de Dios. Y cuando hablamos de santificarnos, estamos diciendo de que vayamos reflejando esa semejanza que tenemos con Dios. Pero, ¿cómo vamos a reflejar la semejanza con Dios si nosotros no leemos la palabra, no nos, voy a decir, nos deleitamos, no pensamos en ella, sino que pensamos en otras cosas? ¿Verdad? Entonces la palabra es importante, amados. Si no conocemos la verdad, el Señor dice que no somos del mundo ya, porque Él lo sabe. Él ya sabe que dentro de nosotros, lo que está dentro de nosotros ya le pertenece a Él. Mas, sin embargo, todavía falta que llegue esa semejanza, que se refleje en nosotros. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 1 del 22 al 24. Otra escritura, amados, que nosotros la conocemos a la perfección, voy a decir. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué está diciendo? Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Cuántos, amados hermanos, viven hoy olvidados de sí mismo, o ni siquiera conocen o ni siquiera saben lo que son en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque no son hacedores de la palabra, porque son oidores y se les olvida. Qué fácil es decir que somos cristianos y cumplir con ciertas reglas, estar en el templo, escuchar la palabra que se nos da, irnos a casa y se llega el siguiente domingo, estamos en las mismas condiciones. Igual estamos viniendo, cumpliendo, porque soy cristiano. Sin embargo, ¿qué parte de nuestra vida está reflejando a Cristo? ¿Qué parte? ¿Mi carácter? ¿Mi obediencia? Si nosotros nos ponemos a analizarnos a nosotros mismos, podemos decir que también a veces nosotros olvidamos quiénes somos en Cristo. Nos volvimos rutinarios. Voy porque tengo que cumplir. Ya vine, ya cumplí, ya me voy. Y mañana será otro día, el próximo domingo es otro domingo. Amados, este versículo nos dice que la palabra de Dios es como un espejo. Es como un espejo, porque dice, se considera en un espejo su rostro natural. ¿Para qué sirve un espejo? Un espejo para mirar nuestra cara, para saber cómo es nuestro interior. Cada mañana que nos levantamos, yo se los digo, se levanta uno, lo primerito que hacemos es vernos en el espejo a ver qué tan mechudos amanecimos.
para quitarnos las lagañitas de los ojos, para darnos una lavadita de cara, pues no vaya a ser que venga la vecina y nos encuentre lagañosos. ¿No? Para peinarnos, las mujeres ponerse su make-up para verse bonitas. Para eso es el espejo. Pero dice que la palabra de Dios también es espejo. Pero no queremos ver el rostro natural nosotros. Nosotros queremos que en el espejo, que en la palabra de Dios encontremos al hombre interior que vive en nosotros. A esa persona santa que ya está dentro de nosotros, pero está así chiquitito como un baby. Necesitamos vernos en la palabra de Dios para que podamos ver qué refleja verdaderamente la vida cristiana que estamos llevando. Amén. Amados, esto no es automáticamente. Esto no es automática. Solamente porque eres cristiano, eso no quiere decir que ya somos santos. Oh, yo ya soy santo, ya me van a decir San Ramón, San José y San esto, porque recibí a Cristo y porque voy cada domingo a la iglesia. No es así, mis queridos amados. Amados, cuando nosotros decidimos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nacimos de nuevo. Nació esa nueva personita dentro de nosotros. Mas sin embargo, esa personita está chiquitita todavía. ¿Por qué? Porque no hemos dado la oportunidad de que se desarrolle. Porque esa identidad es santa. Más que nosotros tenemos que buscarle en la palabra de Dios. Tal vez voy a llevar un poquito más a otras escrituras. Muchos cristianos no dedican tiempo a la escritura. Muchos cristianos no ponen la palabra de Dios como una prioridad en su vida. En algún tiempo lo hemos hecho todos, lo he hecho yo. Abro la escritura a veces porque estoy buscando algo, no porque es la prioridad nuestra de buscar qué necesita la escritura reflejar de mi persona, que necesito cambiar. El espejo natural nos enseña las arrugas, nos enseña los barritos, las espinillas y nos las sacamos porque queremos. ¿Qué me enseña la escritura para que yo pueda reflejar el interior? Amén. ¿Qué? Desafortunadamente decía, muchos de nosotros los cristianos tenemos un mal concepto de que por hacer la oración de fe y por venir a la iglesia ya somos santos. Es un proceso. Y no es proceso de que esté hecho por el esfuerzo suyo, sino por la palabra de Dios, que es la que nos va cambiando nuestra manera de pensar, como dijo Pablo. Cambias tu manera de pensar y cambia tu manera de vivir, de actuar. Amén. Estas personas, amados hermanos, que se dejan gobernar por la persona exterior, por la carne. Luego, amados, tratan de vivir correctamente, pero terminan fallando. Terminan fallando, frustrados, sintiéndose condenados, porque bien saben que el que hace pecado se condena. Y parte de todo, no saben qué hacer. Mas sin embargo, cuando enfrentan serios problemas, serias circunstancias, son muy buenos para rogar y rogar a Dios. Pero ¿saben qué? Tan bueno que es el Señor, que también a veces encuentra la manera de bendecirnos. Porque Dios es ¿cómo se dice? Es pura bondad.
es misericordia. Entonces, aún así, Él encuentra la manera de bendecirles. Aún con sus fallas, con sus dudas, el Señor sigue de todas maneras bendiciendo a estos cristianos. Ahora, cuando piden y el Señor les da a esas personas, lo que pasa es de que sus oraciones a veces no son tan firmes como para que las bendiciones de Dios sean continuas, pero de vez en cuando el Señor los bendice y los bendice, pero no es para tener una bendición continua. ¿Por qué? Porque su relación con Dios no es firme. Y ahorita vamos a entrar en otro punto más importante ahí. Porque, amados, no buscan vivir del corazón, sino que viven de la carne, viven de las emociones. Es que yo me lo merezco. Mira cómo he trabajado, me he desvelado haciendo esto. Y no me lo merezco. Oh, esa es nuestra carne diciendo, yo hice, yo hago, yo soy. Así lo cree uno a veces. Sus resultados, o nuestros resultados, voy a decir, cuando estamos en esa situación, son inconsistentes. Dios no obra siempre a nuestro favor. Sí, amados, la palabra de Dios es quien verdaderamente, de la que está hablando Cristo Jesús. La palabra de Dios es la que nos va a permitir que nosotros nos podamos ver quién verdaderamente somos en Cristo Jesús. Ustedes y yo necesitamos día a día buscar nuestra identidad dentro de la palabra de Dios. Buscar nuestra identidad, buscar lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra vida. En la palabra de Dios hay promesas que nos hacen partícipes de una vida santa. Amén. Y porque somos cristianos verdaderos, amados, debemos de hacer lo que Cristo nos ha enseñado. Cristo nos ha enseñado tantas cosas que están en la palabra de Dios. Si nosotros buscamos, allí nos vamos a encontrar nosotros y decir, ese soy yo, así me miro yo. Y ya no va a ver usted lagañas, ya no va a ver usted barritos y postemillas o cosas por el estilo. Usted va a ver el interior suyo. Eso es lo que va a ver. Miren lo que, vamos a Hebreos 10, del 5 al 7. Dice, por lo cual dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Este es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se encontró en la palabra. El Señor Jesucristo encontró la voluntad de Dios en la palabra y dijo, yo vengo aquí para hacer tu voluntad. Si no buscamos nosotros en la palabra de Dios, ¿qué quiere Dios por nuestra vida? No vamos a saber qué hacer. El Señor Jesucristo lo hizo. Él nos enseña que nosotros debemos de buscar nuestra identidad. Necesitamos buscar la voluntad de Dios en la palabra para poder nosotros
para poder nosotros someternos a su voluntad como lo hizo el Señor Jesucristo. Siendo Él, no escatimó, dice, no valoró ser igual a Dios. Vino para darnos un ejemplo. Vino para enseñarnos que nosotros debemos buscar en la palabra de Dios la voluntad de Dios para nuestra vida y qué hacer. Yo les garantizo que en la palabra de Dios, ahí está todo lo que Dios quiere que hagamos. Les decía al principio, no busque igualar su santidad a la de Dios. Mejor busque que se refleje todo aquello que ya se nos ha dado. Que esa criatura interior dentro de nosotros ya no sea un bebé, sino que crezca y que haya crecimiento, que se llegue a una madurez donde esa madurez sea la que refleje esa persona interior que está en cada uno de nosotros. ¿Ven? ¿Cómo logramos la voluntad de Dios? Logramos alcanzar madurez espiritual y entonces empezamos a hacer la voluntad de Dios. Una persona que es inmadura en la palabra de Dios nunca va a someterse a la voluntad de Dios. Por eso es de la manera que necesitamos. Si nosotros seguimos tomando lechita, decíamos, lo hemos mencionado miles de veces, tomando lechita y lechita, vamos a ser siempre bebés. Y esa persona nunca va a lograr una madurez. Esa persona nunca va a poder dominar a la persona exterior. Amén. No se preocupe mucho, nomás métase a la palabra, busque encontrarse en ella, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Créanme que yo lo ando haciendo. Y cada vez, amados hermanos, nos muestra más lo que somos y cuánto nos hace falta maquillarnos. Si no, no nos falta maquillar la cara adentro, ¿verdad? ¿Cómo logramos cómo logramos ver la voluntad de Dios? Vamos a Efesios 4, lo que Pablo dice a los Efesios, en el 13 al 15, por favor. ¿Qué dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hasta allí, amados hermanos, cualquier creyente puede llegar a ser un gigante de la fe, sin importar lo que haga, la ocupación que desarrolle, la situación que esté pasando en sus vidas. Si nosotros decidimos colocar la palabra de Dios arriba en nuestras prioridades y también como una absoluta autoridad, podemos seguir creciendo para desarrollar esa fe y el conocimiento en Cristo Jesús. ¿Se fijan? Dice Pablo aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. Cuando tengamos esas dos cosas, vamos a ser hombres y mujeres maduros. Vamos a poder decirnos, somos cristianos. Y la palabra de Dios me refleja en la persona interior que está en mí. Y ya no es más el exterior, ahora es el que vive en mí, el santo, aquella criaturita que fue renacida dentro de nosotros por medio de Jesucristo. Ha crecido y hay
ha alcanzado la madurez y se ha sometido a la voluntad de Dios. ¿Se fijan, amados? A veces no nos gusta. Y yo se los digo, a veces no nos gusta ni siquiera leernos nosotros, mucho menos que otra persona nos los diga. Porque a veces estamos muy chiquitos, mis queridos hermanos. Somos unas personitas tan chiquitas que podrían decirnos cristianitos. ¿Por qué? Porque no conocemos a Cristo, no conocemos la verdad, porque no nos sometemos a su voluntad. Y podemos seguir y seguir y seguir las razones por las cuales nos vemos así. Seguimos siendo, como dice Pablo, niños fluctuantes. Que nos encanta, en vez de traer la Biblia, traemos una tetera con lechita. ¿Verdad? O queremos que alguien más, vienemos y traemos el puro celular, traiga su Biblia, su librito. Hay que aprender dónde están los libros para que cuando andemos en lugares donde algún día nos ponga el Señor, donde no hay internet, ¿cómo vas a dar palabras si no conoces la Biblia? La vas a llevar en tu mano, pero de nada, nomás de puro lujo. Necesitamos aprender a leer, a saber dónde está de perdida los libros, los evangelios, las cartas de Pablo, tener una idea. Porque va a llegar el momento que el conocimiento de Cristo es necesario. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amados, afortunadamente, este es el camino que Dios ha llevado a la iglesia. El camino a la santidad. Para nosotros, su cuerpo. Porque no somos cualquier cosa, se los digo. La iglesia verdadera de Cristo es el cuerpo de Cristo. Somos la boca que debe de predicar el evangelio. Somos los pies que deben salir y llevar el mensaje de salvación a los demás. Entonces Dios nos usa. Pero cuando lleguemos a ser adultos maduros, usted no va a poner a su bebé a que corte el pasto. Usted no va a poner a su bebé que haga una conexión eléctrica, porque pues el Señor tampoco nos va a poner a nosotros a hacer cosas que no estamos aptos para hacer. El Espíritu Santo nos ayuda, nos da ese poder, pero tenemos que conocer al Hijo de Dios y tenemos que conocer sus promesas, su voluntad. Amén. Bien, qué bueno. Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Verdad? El Señor nos ha puesto en un camino en el cual necesitamos seguir cambiando y cambiando y cambiando, dejando a ese viejo yo, ese viejo hombre, y que venga esa nueva identidad nuestra. Amén. Así, amados hermanos, para que cada día nos semejemos más a Él. Y digo semejarnos porque nos hicieron semejantes a Dios. No más que lo que pasa es que nosotros hemos perdido esa identidad, pero los que ahora estamos en Cristo, se nos ha dado de nuevo la oportunidad. Amén. Aun cuando digas que eres salvo y que tu vida de todas maneras es un desorden, aún así, no hay desorden que sea suficiente y grande para que Dios no pueda corregir, ¿verdad? Para que Él nos enderece nuestro caminar. Él ya nos enderezó en nuestro espíritu, acabando con el pecado. Ese viejo yo ya está derrotado. Pero el espíritu que mora en nosotros es santo. Y por lo tanto, somos criaturas santas. Pero bebés, que todavía lo domina el adulto, que es carnal. Ahí es donde tenemos que trabajar nosotros. Y con eso no estoy diciendo de que se dé unos
está acá con unos chicotes acá en la espalda, un castigo así. No, nuestro esfuerzo debe de ser meternos en la palabra de Dios, meternos en oración con el Señor en el Espíritu. Amén. Porque, amados, el Espíritu interior que está en nosotros es el que nos va a hacer vivir esa vida nueva. Amén. ¿Cómo se da esa transformación? ¿Cómo se da? Vamos a leer última escritura y la vamos a dejar hasta ahí. Segunda de Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo ven? Está diciendo, amados hermanos, nosotros al contemplar la Escritura o al contemplar en la Escritura la gloria de Dios, su amor, su justicia, su poder, su gracia, por medio de la oración y por medio del Espíritu Santo, somos continuamente transformados en la misma imagen de su gloria por el Espíritu del Señor. Así que tenemos que venir y ponernos cara a cara al Señor y decir, Señor, quiero conocerme. Quiero conocer a ese nuevo yo que yo no sé cómo es. Entonces, como un espejo, nos va a ir transformando de en gloria a la imagen misma de Jesús. Wow, por el Espíritu Santo. Somos, amados, continuamente transformados hasta que esa gloria creciente o esa santidad que crece adelante nos vaya reflejando en lo que nosotros seguimos contemplando a Dios, a Cristo. Por eso dice Pablo que el proceso de la santificación es en realidad un proceso de contemplación del Señor. Y Él es la verdad, Él es la palabra, Él es Jesucristo. Entonces necesitamos contemplar la gloria de Dios para que pueda reflejar lo que verdaderamente somos en Cristo Jesús. Amén. Amados, en el momento de conversión, decía al último, el cristiano recibe una nueva naturaleza. Y eso es instantáneo. La santificación, por otro lado, decía Pablo, que es un proceso que se desarrolla de nuestra nueva naturaleza. Que se desarrolla. Algo que nos dieron pequeñito, que el único alimento que la va a desarrollar es la palabra de Dios. El conocimiento de Cristo. Amén. Es de suma importancia. Entonces Él nos permite, amados, crecer en santidad con el tiempo, como dice Pablo, contemplando en la Escritura la gloria del Señor. Este es un proceso continuo que con muchas victorias, con muchas derrotas. ¿Por qué? Porque todavía el hombre fuerte que es el exterior, el carnal, todavía está en la lucha. Todavía lucha, y mientras no hagamos crecer a ese pequeño que está en el interior nuestro, el otro va a seguir dominando. Entonces es importantísimo que nosotros vayamos en busca y que cada vez sean más las victorias que las derrotas. Amén.
Ese debe de ser una meta para nosotros, para que nuestra naturaleza, hasta que llegue el momento donde nuestra naturaleza interior deje de estar en batalla. Porque cuando ese hombre interior semeja a nuestro Señor Jesucristo, se acabó. Se acabó Satanás, las mentiras, el pecado, no va a poder con usted, con la nueva persona dentro de cada uno de ustedes. Amén. Esto es algo, amados, que Santiago nos dice, que seamos hacedores de su palabra, ¿verdad? Para que no nos engañemos a nosotros mismos diciendo soy cristiano. O sea, cuando lo decimos muy a menudo. Oh, yo soy cristiano. Si te dijeran hazte para acá, los cristianos, lléganse para acá, los que no son, para allá uno se va. ¿Verdad? Pero como dice Santiago también, hey, déjame ver tus obras para ver tu fe. Para ver si verdaderamente eres cristiano. Ahora, amados, el inconverso, el hombre exterior, ese no tiene competencia en su interior, porque no ha recibido esa nueva identidad dentro de él, no ha recibido ese espíritu dentro de él. Él no tiene la capacidad para santidad, solo tiene la naturaleza de pecado. Entonces él no vive en porque los que hacen pecado cada día pecan más y más y más y les vale un cacahuate si su pecado afectó a alguien, porque su única naturaleza es la pecaminosa. Mas sin embargo, esto no quiere decir que esas personas no pueden hacer buenas obras, ¿verdad? Pero esa motivación y sus obras siempre están manchadas por el pecado. Porque hay mucha gente allá que hace buenas obras, ayuda al necesitado y va y lleva y trae, mas sin embargo todo eso se mancha por el pecado que llevan en sus vidas. Ahora, en cambio, el creyente, ustedes y nosotros, el creyente tiene la capacidad, amados hermanos, porque el Espíritu Santo de Dios vive en él o en ella. Todavía tiene la capacidad, nosotros tenemos la capacidad del pecado y de la santidad. Porque todavía las dos, ¿la qué? Exacto. Las dos naturalezas están en nosotros. Desafortunadamente Pablo dice, quisiera hacer lo bueno y a veces termina haciendo lo malo. Por la misma cosa de que dos naturalezas hay en nosotros. Por eso es importante una cosa. Debemos de saber que así como tenemos nosotros la capacidad de caer en ambos, también tenemos la capacidad de resistir el pecado. Tenemos la capacidad. Lo más importante, amados, es el deseo de cada uno de nosotros de vivir lo que la naturaleza interior quiere vivir para nosotros. Entonces vamos a vivir piadosamente. Amén. Entonces, como decía, nos vamos a estar reflejando en el espejo y ya no vamos a ver a nuestro rostro natural, sino que ahora vamos a ver lo que Dios quiere para nosotros. Como Dios quiere que vivamos nosotros, vamos a ver su voluntad y entonces nos vamos a someter a ella como lo hizo el Señor y como nos ha enseñado a hacerlo. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que siempre nos alimenta, que siempre nos fortalece, siempre nos da, Señor, o nos recuerda nuestras fallas, Padre. Damos gracias, Señor, en esta tarde, pidiéndote, Dios Padre, que nos ayudes a sumergirnos, Señor, cada día más en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a que seamos hacedores de ella, Padre, que no seamos olvidadizos, que no nos engañemos a nosotros mismos, Padre, sino que tu palabra sea
sea nuestra guía, que sea nuestro refugio, que sea, Padre, nuestra luz, que sea, Padre, como dice Santiago, que seamos hacedores de ella y que nos ayudes, Padre. Permítenos, Padre, ver en tu palabra tu voluntad. Danos, Dios, esa fe para someternos a ella, para que, Padre, que tu Hijo Jesucristo se refleje en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nos gocemos en tu presencia, que nos gocemos, Padre, en el escuchar y que nos deleitemos, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a alimentarnos cada día para que esa criatura que está dentro de nosotros, Señor, crezca, Señor, y que llegue a lograr esa fortaleza, esa madurez, Padre, para resistir al enemigo, para resistir al pecado, Señor, y que cada día, Señor, seamos más semejantes a tu Hijo Jesucristo, Padre. Entendemos, Señor, y reconocemos que su santidad es imposible de igualar, Padre, pero tú nos has hecho a su imagen y semejanza, Señor. Oh, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, a que cada día, Señor, conozcamos más de Él, a que cada día, Señor, nos sometamos más a tu palabra, Señor. Oh, ayúdanos, Padre, a que esa criatura que está dentro de nosotros, Señor, no sea más, que ya no sea más tan débil, Padre, para caer en tentación. Ayúdanos a que crezca, Señor, esa criatura nueva, Señor, y que podamos, Señor, dominar a la carne, Padre, al hombre exterior. Oh, llénanos, oh Dios, de tu espíritu. Muévenos, Señor, muévete en nosotros, muévete en tu iglesia, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra siempre nos ilumina nuestro caminar, nos fortalece, Señor, cada día. Te damos gracias, Señor. Que esta palabra, Señor, que se nos ha compartido ahora, Señor, no vuelva vacía, Padre, y que repercute, Señor, en nuestra manera de vivir, Padre. A ti sea la gloria, la honra siempre. En esta tarde, Señor, también ponemos en tus manos a los enfermos, Señor, a los que no estuvieron aquí el día de hoy por enfermos, Señor, por enfermedades. Guárdalos, Señor. Guárdalos del pecado, como dice nuestro Señor Jesucristo. Guárdalos de todo mal, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestra hermana Ivette, por su salud, por su sobrina, Señor, que tú sabes lo que ha sucedido, Señor. Pero sabemos también que tú tienes control de todas las cosas, Señor. Por eso eres un Dios omnipotente. Eres un Dios omnipresente, omnisciente. Eres poderoso. La ponemos en tus manos, Señor, a la nieta de nuestra hermana Elia, Señor.